Prepárate porque viene pareja sí o sí. Mira, aquí volvemos a tener pareja primordial. Se te junta más de un candidato, más de una candidata. Te sientes maravillosamente. El mundo, el universo se abre ante ti. Más de un amigo, más de una amiga que va a estar haciendo que tu ego se suba por las nubes. Y no porque te empieces a sentir superior a nadie. Simplemente porque todo el trabajo interior que vienes haciendo te va a hacer que te sientas maravillosamente. Buen trabajo, Acuario. Los astros, el universo, el mundo espiritual te está premiando en este momento. Hola Acuario, bienvenida a la guía angelical. Yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura de esta semana. Acuario, vamos a estar revisando el Sol, Ascendente, Luna y Venus en Acuario. Y también vamos a estar revisando para Acuario de todos los géneros. Así es que adapta esta lectura a tu situación, a tu circunstancia. Aquello que estés viviendo, espéjalo con las personas que lo estés viviendo. Toma de esta lectura todo lo que te corresponde, suelta lo que sabes y ves que no es para ti. Acuario, vamos a hacer una lectura especial y en esta lectura vamos a añadir lo de la semana más esta entrada de Neptuno en Aries, ¿vale? Así es que primero vamos a empezar con lectura normal y luego vamos a ver también, lógicamente, temas del amor, como siempre. Acuario, las cartas son preciosas, preciosas, preciosas. Empiezas abriendo lectura con un 10 de copas, carta de la mayor felicidad del tarot. Esta mayor felicidad que viene, como dice, una gran victoria a nivel de los sentimientos, pero también como premio que te da el universo, el destino, con la carta del hierofante, sobre penas, sobre dolor, sobre situaciones que ya has vivido y que de alguna forma nos dice que tú estás venciendo. ¡Wow! ¡Qué bonitas cartas! Me dice la felicidad. Mira, la felicidad la obtienes después de una etapa de crecimiento, desarrollo espiritual, donde te has como que hubieses sacado temple a tu alma se ha vuelto más luminosa, tu alma ha ganado brío a nivel espiritual. La carta de la templanza, que es este ángel que nos dice que todo llega a tu vida, que todo llega en su momento, que tú eres merecedor, merecedora de que el cielo te traiga esta felicidad a tu vida. La carta justamente de esta victoria sobre el 5 de copas. La carta de la victoria que nos dice venciste a las grandes pruebas que el universo hierofante te puso. A las grandes pruebas, lamentaciones, ¿vale? Pruebas literales del corazón, del ego, pruebas que tal vez te hicieron sufrir, pero que al final sacaron lo mejor de ti, esta mejor versión. Y nos lo confirma justamente esta carta de la emperatriz, ¿vale? Esta emperatriz, mira, son justo los mismos pescaditos que tengo por aquí. ¿Te has dado cuenta? Que te he puesto, mira, que te lo he puesto especialmente. La carta de la emperatriz que nos habla de estar en tu mejor versión, de estar en una época de gran brillo, de estar de cara a una nueva vida, unos nuevos proyectos que pronto salen a la luz, pronto nacen de ti y de tu corazón. Ayudas del universo que viene para mejorar tu vida. Es súper bonita tu lectura y esto es como salir del agujero oscuro a veces, ¿no? Y salir hacia la superficie, ¿no? Hacia respirar y tomar ese aire. Dice, rápidamente te vas a encontrar en una posición de tranquilidad, de paz, de bienestar, rodeado de la gente que tú más quieres, ¿vale? Pero también en como una tranquilidad, una abundancia, un saber
que lo tienes todo. Me dice misión cumplida para ti. Mira qué bonito porque la carta del 9 de copas, esta carta de gran completitud, ¿no? De haber misión cumplida, como quien dice. Está junto a esta del 9 de oros. Dos cartas que nos dan tranquilidad, que nos dan abundancia, que nos dan este sentirse que lo hemos hecho bien, sentirse que lo tenemos todo controlado, todo tranquilo. 9 y 9. Es maravilloso justo en este año 9. Y también, mira, nos está hablando de, wow, mira cómo sale esto, ¿eh? Carta de los enamorados y 2 de copas. Yo creo que aquí os encontráis dos personas tranquilas, dos personas exitosas, dos personas que habéis... Porque, mira, te voy a contar una cosa. Esta carta suele ser una mujer, ¿vale? Normalmente en los otros riders, pues es una mujer. Aquí tengo yo puras carpas, ¿no? Pescaditos carpa. Pero esta suele ser una mujer y este suele ser un hombre con 9 copas, una mujer con 9 monedas, ¿vale? Mira tú por dónde, luego me explican que hay un 2 de copas, un encuentro que va a ser rápido entre dos personas y no porque os encontréis rápido y os vayáis rápido, sino porque esto viene rapidísimo a tu vida. Te encuentras con una persona que yo diría es tan exitosa como tú en la vida, que ha llegado a lo más alto, que tal vez ha sufrido como tú estas inclemencias de la vida, pero que también ha pasado sus pruebas. Y dice que sois como dos almas gemelas que os encontráis. Carta de los enamorados. Una relación que está, mira, unida. En este caso hay un ángel, pero para mí siempre es una unión hecha en el cielo. Una unión de estos pactos sagrados que se hacen en el cielo y que luego uno viene a realizarlos, como quien dice, a vivirlos en la tierra. 7 de copas, tal vez tú era ese sueño maravilloso, ese sueño preciado, eso que tú anhelabas y ahora lo vas a estar materializando. Ha tardado, me dice, ha tardado, pero ahora se va a estar materializando. Qué bonita, mira, que yo no planeaba empezar a leerte temas del amor y todo esto. Empezaba yo con, a ver, vamos a ver qué viene para ti. Pero parece que esto es rotundísimo y me encanta, me encanta, me encanta este tipo de conexión, este tipo de relación que vas a estar teniendo. Vamos a parar con temas del amor que luego retomamos, ¿sí? Vámonos a ver qué más te trae esta semana, estas cartas de nuevos inicios, reinicios. Me dice que después de una temporada donde todo ha estado bastante estancado, no era una pérdida de tiempo, era un tomar conciencia de lo que realmente quieres en tu vida para poder ir hacia ello. Me dice que hay situaciones y momentos en los que pues, te sientes como peleando contra el mundo, contra el universo, contra todo lo que se viene, y este momento de como una especie de parón y reset, reiniciarte, ¿vale? Lo que está trayendo es nuevas ideas, una nueva perspectiva de cómo vivir tu vida, donde no hay que pelear, sino como nadar a favor de la corriente, ¿vale? O sea, no vayas como el salmón. Eso es un poquito lo que te van a estar, lo que te va a estar pasando esta semana, ¿vale? Para que no pierdas tus energías, no pierdas tus fuerzas, no hagas el esfuerzo en vano, ¿vale? Ok. Ok, yo aquí veo también algún tipo de propuesta de trabajo, ¿vale? Que te puede estar haciendo alguna persona, alguna empresa y es algo, vamos a decir, en algo que tú te encantaría trabajar. ¿Soñaste alguna vez con trabajar de eso? ¿Soñaste y dijiste, ay, yo, ¿cuándo podré? Pues ahora viene ese momento.
¿vale? De que se cumpla un sueño, para mí es laboral, y que además de ser un sueño laboral, parece ser que te pone en esa posición que vimos antes de 9 de oros, ¿vale? Porque sales aquí como la chica rica, que es justamente la 9 de oros. Y aquí se firma, ¿ves? Una alianza, un pacto, ¿vale? De trabajo, y te digo, es un pacto soñado. Aquí, mira, en la carta de la ocupación, la estrella y el anillo, aquí me estás haciendo un pacto, un contrato de trabajo, que es algo que tú o soñabas con hacer o es algo que te viene un poco por destino, como misión de vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque está la carta de la estrella y tú eres Acuario, el signo de la estrella, ¿vale? Así es que aquí se viene algo que es, mira, pactos del cielo que se van a empezar a materializar en tu vida. En algunos casos sales de lo cotidiano, te vas hacia otros puestos, otras empresas, a descubrir mundo. Hay gente que puede estar cambiando, por ejemplo, que su empresa le mande a trabajar pues a otra ciudad, a otras oficinas. Aquí va a haber un poquito de todo en este sentido, ¿vale? Porque claro, son miles de personas de Acuario para las cuales estamos leyendo de forma así general. ¡Wow! Mira, en estas cartas existe esta que es la carta del dragón. Y esta carta del dragón suele ser una carta pues de mucha fortuna. Solamente hay una en este mazo, ¿vale? Y te ha tocado a ti. La gran suerte. La gran suerte del dragón. Esto es precioso, precioso, maravilloso. Así es que tú sigue adelante porque aunque tengas temores, resquemores, las cosas van a ir bien contigo y se te van a estar cumpliendo, digamos, yo veo temas para tu felicidad. Aquí yo tengo temas de juicios que estaban pendientes, que se pueden estar moviendo por fin y lo veo que se puede mover a tu favor. ¿Vale? Son movimientos rápidos, movimientos donde también me dice, decide y termina ya. Eso es lo que me ha dicho. O sea, aquí puede venir algún tema legal, por ejemplo, que no terminaba de salir, que no terminaba de terminar, como quien dice, que llevas, no sé, 5 años de juicio. Me dice, termina ya, termina de terminar. Yo veo que si tú decides ahora pactar, no te digo a pérdida, por favor, porque viene, mira, que justo en esta misma tirada está el dragón de la fortuna. Pero hay cosas que puedes, digamos, pasar, porque ya lo viste por todos los ángulos y ves que no puedes salir. Termina ya, que es por tu salud, que es por tu bienestar. Y es también, dice, por cerrar temas, esto me está diciendo el guía, por cerrar temas para que tu vida despegue, ¿vale? Vamos a pedir entonces ahora que nos expliquen las cartas, que nos expliquen los guías. ¿Qué te trae Neptuno en esta entrada que está haciendo en Aries después de 165 años? Mira, ¿qué es lo primero? Un regalo. Mira tú, ¿eh? Después de 165 años, la estrella. ¿Qué regalo te está trayendo Neptuno con esta entrada en Aries? Neptuno gira y este giro para volver o sea, dar toda la vuelta al horóscopo, ¿no es cierto? A todos los signos, a todas las constelaciones del zodíaco, y tardas 165 años, 164,7 años en dar la vuelta y va a estar 14 años en Aries. ¿Qué cosa te va a traer? Porque ni bien haga un ingreso, te va a traer, dice, un regalo, ¿vale? Es lo primero que te va a llegar. Y luego durante 14 años irá haciendo más cosas para ti, ¿vale? Acuario, mira, wow, mira lo que te está diciendo. Acuario, te trae regalos que tienen que ver con temas de relaciones. Otra vez, un anillo.
Este anillo nos está hablando de que tú vas a tener conversaciones y charlas con gente de tu entorno, gente o que ya tú conoces o que va a estar llegando de forma, vamos a decir, como angélico-espiritual, que el mundo del espíritu te lo va a estar atrayendo hacia ti, ¿vale? Para que tú tengas o bien contratos de trabajo o bien relaciones. Todo me dice lo que tú andabas soñando. Mira tú, la carta de los deseos. La carta que dice es que yo quería esto, que yo quería lo otro, todo se va a estar acercando. Me dice que el mundo espiritual ha escuchado tu ruego, ha escuchado tu oración y te va a estar trayendo aquello que tú tanto querías y anhelabas. ¿Cómo? En forma de pactos, en forma de relaciones, en forma de contratos. Aquí también puede estar justamente con la suma sacerdotisa aquí, esos pactos que hablábamos antes de documentos, ¿no? Donde por ahí, pues pacto por fin con la aseguradora, que yo quería que me dé 250.000 de mi seguro de algo, ¿no? De un accidente de coche, pues oye, bueno, voy a pactar en 240.000. Venga, 10.000 para ti, pero yo ya me quedo con mis 240. ¿Sabes? Esto es lo que se viene, esos regalos, ¿vale, Acuario? Me encanta tu lectura. Mira qué más. Aquí hay unos conceptos que tú tienes acerca del hogar, acerca de la familia, acerca de ese bienestar para ti, para los tuyos, que tú también has estado ya como canalizando, previsionando, tal vez con flashes de lo que va a ser. Esto también te lo va a estar trayendo como un regalo. En ciertos puntos se trata, por ejemplo, de hacer crecer la familia, en otros de comprar una casa, en otros de me voy a casar, ¿vale? Pero lo primero que dice que va a estar pasando es que tú vas a arreglar toda la situación para que esto se pueda dar. O sea, si tú tienes, por ejemplo, gente a tu lado que te trae problemas, esto te lo van a sacar de encima. Entonces, lo primero que tú vas a sufrir es una limpieza de cierta gente que impide realmente que tú puedas lograr tus sueños. Viene gente querida para ti, ¿vale? Con este perro, que el perro en las cartas siempre va a simbolizar los amigos fieles, la gente que está a tu lado porque te quiere, la gente que está a tu lado porque literalmente son buenas personas, ¿vale? Y vas a sacar a quiénes, las serpientes. Las serpientes que están simbolizando a esta gente que se mete conmigo, que no me deja ser, que no me deja tener mi pareja bien, que crea problemas en mi trabajo aquí y allí. Entonces, lo primero va a ser limpiar serpientes. ¿Para qué? Para que luego venga cantidad de gente, perritos fieles, tus perritos fieles, ¿vale? Aparte de que va a venir mucho dinero, va a venir dinero, ¿vale? Por eso también, mira tú, que cuando empiece a haber este tipo de limpieza, tú lo vas a estar previsualizando, porque esto es algo que tiene Acuario, que previsualiza, que se da cuenta de lo que va a venir, que tiene sus flashes, ¿vale? Acuérdate que tu planeta regente es Urano, que te da esa facultad de mirar flashes. Y te lo digo porque yo soy, ¿cómo se llama? Ascendente Acuario y tengo mi Urano bien puesto, más en casa 8, la casa de, la, de toda la parte espiritual y todo esto, y los flashes vienen y sabemos mucho de esto, ¿no? Sabemos todo lo que va a pasar antes de que pase. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo esto se va a estar moviendo y Neptuno te lo va a estar trayendo, agudizando y trayendo todo como regalo, ¿vale? Venga, vámonos a ver la parte del amor. ¡Guau! ¿Cómo se nos ha pasado la lectura? Todavía no estamos en el amor. Pero es que contigo las cosas se están moviendo mucho, desde esta entrada de Plutón en Acuario, todo se está moviendo mucho, así es que hay mucha información para ti. Venga, mira, movimientos rápidos de alguna persona que te quiere bien o que quiere presentarte, eh, acercarse contigo, acercarse a ti, perdón, y estar contigo. Carta nuevamente de los enamorados, ¿vale? Segunda vez que sale esta carta, que nos está hablando entonces de este amor como
creado en el cielo, que presenta ciertas dificultades, no nos vamos a engañar, pero que tal vez es una persona que se acerca a ti y con este 6 de oros me dice que está dispuesto a dar. Ojo, tal vez es alguien que, aunque no lo sabemos todavía, pero parece ser, sí, que puede ser alguien con quien tú ya tuviste algunos problemas, que cortó contigo porque no quería dar, ¿vale? Un rey de oros, un rey que tal vez quería que las cosas fuesen rey o reina, ¿no? Como él quiere, de la manera como quiere, de esto de aquí, con unos principios inamovibles, ¿no? Yo siento a esta persona como muy saturnina, ¿no? Que esto tiene que ser así, y esto acá, y lo otro allí. Pero ahora que dice, mira, se presenta con todo cariño, se presenta dispuesto, dispuesta a dar, cuando antes 5 de oros no quiso dar nada, ¿vale? Lógicamente, a ver, tú vas a ver lo que tú quieras hacer. Yo solamente te aviso porque hay gente que me dice, yo no volvería, mira, que podría ser Virgo también, yo no volvería, Géminis, con esta persona nunca, Capricornio. Vale, mi trabajo es decirte lo que se viene. Tú eres quien decide, porque ya hemos visto antes que el mundo espiritual te quiere unir a alguien y que va a ser todo un regalo. Si previo a que venga tu regalo viene esta persona, o cuando tú ya tienes tu regalo viene esta persona, oye, la Mati te lo dijo y tú estabas preparado o preparada para saber qué hacer, ¿vale? Ok. ¡Wow! Reina de oros, rey de oros. Mira tú, mira tú. Esta persona lo ha pasado muy mal no estando contigo y ahora cae en cuenta que tú eres la persona más compatible que tenía en su vida. Es que estamos con los retornos de Venus, ¿eh? Y Venus mueve este tipo de historias, mueve este tipo de cosas, que la gente se dé cuenta que te adoraba, que la gente se da cuenta que tú eras su alma gemela. Creas o no en las almas gemelas, hay mucha gente que a partir de ahora va a decir es que era Acuario, mi vida era Acuario. Lógicamente tú decides, ¿vale? Lo que hacer. Ahí está este retorno. Ahí está el retorno. Y yo sí veo, mira, justo han quedado las 3 ahí, ahora lo veo, lo tengo claro, un retorno. Que lo aceptes, que no lo aceptes, es cosa tuya, ¿vale? Vamos a ver cuál es tu tendencia. Tu tendencia es a mirar esto con un poco de frialdad, ¿vale? Y más cuando puede estar apareciendo en tu vida otra persona. Esto, pues mira, estas son estas cosillas del destino. Neptuno te lo va a traer todo, Venus va a propiciar las cosas y tal vez cada uno te quiere traer una persona distinta. Ojo, ojo, que tienes regalo de Neptuno y la Venus te va a decir, pero mira esto. Ay, 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 lo que te vas a encontrar, Acuario, Acuario. Venga. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Tú te vas a sentir, la verdad, hecha una diva, un divo, teniendo a estas personas mirando por ti, sintiéndote maravillosamente. Mira que tú vas a tener sí o sí pareja, ¿eh? Tú sí o sí me vas a estar teniendo pareja. Bueno, si tú dices, tú eres de esas personas que me escriben, Mati, es que yo no quiero pareja. Oye, sáltate esta parte. Entonces esto no es para ti. Pero si tú eres pareja, mira, estas dos son parejas primordiales. Segunda vez que me sale en pareja primordial, ¿eh? Boyfriend, girlfriend, ¿no? El novio y la novia. Ahí están. Mira, son las compatibles, ¿vale? Le petit ami et la petite amie. Entonces, aquí hay pareja. Tú sí o sí me estás encontrando pareja. ¿Que todo se tiene que pasar justo esta semana? Oye, yo creo que todo se va a empezar a articular estos días. Las energías se van a estar moviendo. Yo te diría, no tomes decisión. Vive a tus anchas. Siéntete ese divo, esa maravilla, esa persona codiciada. Vívelo. Porque después de lo que has estado viviendo, te toca ser la persona codiciada. ¿Vale? ¿Ves? De tener esas amistades que te suben el ego para luego decir, ay, me quedo con este o me quedo con el otro.
¿vale? Me quedo con esta o con perenceja. Y que tu ego vuelva a ser lo que siempre fue. Y no te digo porque seas una persona mala, egoísta ni nada, simplemente porque ahora te toca a ti ser ese rey, esa reina que todos miran y observan. Tú has ganado un grado de sabiduría en todo esto y ahora no vas a estar corriendo por nadie. Ahora te vas a dar tu lugar y tu lugar es que primero miras por ti. ¿Vale? Venga, vámonos por signos. Tenemos entonces gente para esta lectura. Tenemos a Acuario, Libra, Capricornio, Tauro, Escorpio, Géminis y Piscis. Y vámonos por aquí, por letras. Tenemos la X de Javier, la B de Beatriz, la M de Mati, María, Marta, la D de Daniel, la F de Francisca, la U de Uriel, venga, alguna más, a ver qué ha salido. La W de Wilson y la P de Pedro. Angelito mío, comenta, comparte, déjame tu like a este vídeo. Suscríbete a mi canal para muchísimos más vídeos como este, sígueme por todas las redes sociales. Te mando un besito muy gordito, que estés muy bien, nos vemos pronto. Bye, bye.